¿Qué tal? Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas. Sí, sí. Vale, pues vamos para acá. Subimos 2 puestos por la cara. Lo volvemos a bajar. Subimos 2 puestos por la cara. Ya votaste, pues está regularizado. He votado. Está guapísimo. Voy a ponerla en el WhatsApp con los días. Buenas tardes. Empezamos el pleno ordinario de marzo. Primer punto, aprobación se procede de las actas. La ordinaria del 6 de febrero. ¿Algún comentario al acta de esa? Por unanimidad. Extraordinario del 13 de febrero. ¿Algún comentario? Está aprobado por unanimidad. Segundo punto. Propuesta de designación después de paz sustituto del juzgado de paz de Tacoronte. La propuesta de la Comisión Informativa de Infraestructura y Relaciones Institucionales, con la unanimidad. Primero, designada doña María José Cáceres Rodríguez, prevista de como jueza de paz sustituta por ser ejercicio del derecho a residir en el municipio. Agradecer al resto de aspirantes haber participado en el proceso. Por tanto, la presente acuerdo al decretar los juzgados de la Laguna, pero el deber en la sala de gobierno al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cumpliendo el artículo 7 del reglamento de los jueces de paz. Me comentan que hay un concejal que es hermano de los candidatos y se tiene que abstener de votar y debería salir de la sala a la hora de la votación. Vale, bueno. Cuando usted me diga. Sí, antes de la votación. Intervenciones, ¿hay intervenciones o pasamos a votación? Solo una muy breve, del mismo modo que en las otras ocasiones. Decir que al margen de la propuesta a votar, agradecer a todos los hombres y mujeres que han querido participar en esta elección, el que se hayan presentado, porque esto dignifica la posición del juzgado de paz de Tacoronte y en este caso de la sustitución del mismo. Ya lo hice el acuerdo del otro día de la Junta. Don Honorio, si no le importa, vamos a la sala. Un hermano que debe antes. Bien, voto a favor de la propuesta de doña María José. Voto a favor. Unanimidad. Presente. Como 18. Bien, segundo punto del orden del día. Señalamiento de días festivos para el año 2018. La propuesta de la Comisión de Infraestructura y Relaciones Institucionales. La Comisión Informativa, la propuesta del alcalde, aprobar en todos sus términos la propuesta formulada por el alcalde y en consecuencia señalar como fiestas locales para 2018 los siguientes días: 3 de febrero, martes de Carnaval, y 26 de noviembre, Santa Catalina. Bien, antes de pasar a la votación, bueno, intervenciones, son los mismos días que lleva ya muchos años siendo las propuestas del Ayuntamiento de Tacoronte en la fiesta. Hemos ido siempre el martes de Carnaval y el día de Santa Catalina. En esta ocasión lo que sí hay que recordar es que el día de Santa Catalina el año próximo, puesto para el año próximo, cae en domingo y por tanto en realidad no se está proponiendo el 25 de noviembre porque cae en domingo, sino el 26, aunque sea en conmemoración de Santa Catalina. ¿De acuerdo? Esa es la propuesta que presentamos a la comisión y presentamos al pleno.
¿Hay alguna intervención? Pasamos a votación. Bien, ¿votos a favor? Siguiente punto, propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Se ha presentado después de la propuesta una enmienda por parte de si se puede. ¿El Partido Socialista tiene la enmienda? Sí. Vale. Pues entonces, tengo la palabra al Partido Socialista para que tenga opciones, para que diga si acepta la enmienda. Sí, realmente la enmienda viene a enriquecer lo que es la propia propuesta, con lo cual no tenemos ningún inconveniente en admitirla. Con lo cual, bueno, pues como en otras ocasiones, entiendo que queda el cuerpo de la moción con los acuerdos, más la propia enmienda a continuación, en lo que es en su parte positiva, y sumar los acuerdos de ambas propuestas. Entonces, la actual propuesta, la presente propuesta, viene con motivo del reconocimiento del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Celebramos el 8 de marzo de 2017 como Día Internacional de las Mujeres con el carácter reivindicativo que esta conmemoración supone. Este año tenemos poco que celebrar porque la desigualdad social ha crecido. España es el segundo país en la Unión Europea, después de Chipre, más desigual, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El gobierno actual ha usado la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. El Partido Popular ha gobernado hasta ahora en contra de las mujeres. Ha fulminado tanto organismos como políticas específicas de igualdad. Ha recortado y suprimido subvenciones para la formación en igualdad, la reforma laboral que hay que derogar. Ha supuesto la reducción de puestos de trabajo en el sector público, el reparto desigual del empleo en el mercado laboral, la precariedad, la temporalidad y el empleo a tiempo parcial de las mujeres, que conllevan un significativo recorte en la prestación por desempleo y la reducción de las pensiones. Todo ello supone un enorme retroceso en derechos de ciudadanía de las mujeres. Desde que gobierna el Partido Popular se ha recortado el 47,6% con respecto a los presupuestos del 2009 en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género. España ha crecido un 23% según el Fondo Monetario Internacional en el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social principalmente. Se han perdido de 250.000 puestos de trabajo femenino. En el sector público la destrucción de empleo femenino alcanza el 72%. Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina. Tras la reforma laboral se han perdido 183.000 empleos, de los cuales el 60% del empleo asalariado femenino. La pérdida de empleo femenino triplica la pérdida de empleo masculino. Desde el gobierno del Partido Popular se ha intensificado la destrucción de empleo femenino y indefinido. Un 68%, que supone un 68%. El paro femenino registrado ha aumentado hasta alcanzar el 51,5%. España se encuentra en el 7º lugar de la Unión Europea con mayor brecha salarial. A 1 de enero de 2017 la pensión media de los hombres era de 1.223,73 euros al mes frente a los 770 euros de la pensión media de las mujeres. Junto a la expulsión de las mujeres del mercado laboral, la precarización de las condiciones laborales y la temporalidad de las mujeres que tienen empleo está el aumento de la brecha salarial. El Partido Popular no ha realizado ningún tipo de políticas de conciliación. En España las mujeres trabajan 21 horas semanales más que los hombres en el trabajo doméstico. El 82% de las personas cuidadoras principales de los niños y niñas de 0 a 3 años son las madres, el 7,5% las abuelas y solo el 4,8% los padres. Frente a un gobierno del Partido Popular que ha hecho recaer sobre los hombros de las mujeres la parte más dura de la crisis y el deterioro del mercado laboral, desde el PSOE apostamos por la paridad, por la corresponsabilidad, por eliminar la brecha salarial, por la equidad en el empleo de las mujeres que ponga fin a la precarización de sus vidas. Apostamos por combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, por defender los derechos sexuales y reproductivos y especialmente por el derecho de las mujeres a la vida libre de violencia.
con el objetivo de recuperar el empleo perdido de las mujeres, equiparar los permisos de paternidad y maternidad para avanzar en la corresponsabilidad en el reparto de las tareas de cuidados, reducir la brecha salarial, fortalecer los servicios públicos y racionalizar los horarios. El PSOE garantizará la igualdad de mujeres y hombres en el acceso, mantenimiento y promoción en el empleo. Eliminará la brecha salarial entre mujeres y hombres. Para ello, se potenciarán las inspecciones de trabajo y se incrementará el régimen sancionador. Repondremos y dotaremos suficientemente las partidas presupuestarias que se han ido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención contra la violencia de género, a la recuperación integral de las víctimas y a su asistencia social, dependiendo tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. Este 8 de marzo reiteramos nuestro compromiso en defensa de la desigualdad entre mujeres y hombres y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Por anterior expuesto, el Grupo Municipal PSOE de Tacoronte propone al Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Tacoronte la adopción de los siguientes acuerdos y aprobar la siguiente declaración institucional este día 8 de marzo, en la que insta al Gobierno del Estado a reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género, reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en los jóvenes. Puesta en marcha en los juzgados especializados en violencia de género el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres y víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial desde el momento en el que se ponen la denuncia hasta el final del proceso. Reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmantelada. Derogar la reforma laboral. Derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Retirar del anteproyecto de corresponsabilidad parental. Y el mantenimiento de la ley actual de salud sexual, reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo en todos sus términos, incluida la regulación para los menores de edad. Esta es la propuesta del Partido Socialista que, bueno, habría que añadirle los acuerdos de si se puede, que sería a continuación del nuestro. El punto, bueno, no está numerado, pero el siguiente: creación del Consejo Municipal de la Mujer dentro del marco de la Ley de Participación Ciudadana Canaria, órgano consultivo en el que estén representadas las asociaciones y diferentes organizaciones del municipio y que se convierta en el órgano de consulta y seguimiento de la gestión municipal en todas aquellas acciones que incidan en la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, además de permitir a las mujeres potenciar su participación en las medidas a tomar sobre la lucha contra la violencia machista del municipio. Promoción del uso del lenguaje e imagen no sexista en el ámbito político y administrativo de la corporación, siguiendo las recomendaciones del Instituto Canario de la Mujer, así como del artículo 10 de la Ley Canaria de Igualdad, y apoyar el manifiesto del 6 de febrero de 2017 de la Asociación Ve la Luz, que comprende de diversas medidas que garantizarían una adecuada protección en el marco de la violencia de género, visibilizando el resto de violencias machistas que se ejercen sobre las mujeres e impulsando la especialización de la ley en base a cada tipo, y que dicho manifiesto trata de lo siguiente, que si quieren los leo, o si lo quieren leer ustedes no tengo ningún inconveniente. ¿Cómo quieran? ¿Lo leo? Venga. Ya que lo presentaron ustedes, pues no puedes leer tú. Te doy la palabra. Esta asociación... No sé si el alcalde vivo o algo así, tiene la palabra, tiene la palabra. Bueno, este manifiesto es un manifiesto que ha impulsado la Asociación Ve la Luz, que es un colectivo, una asociación gallega, el colectivo de mujeres que lleva ya más de 2 semanas en la Puerta del Sol, en el que, bueno, se lo ha hecho también llegar a diferentes partidos, tanto PSOE, PP y a 23, no solamente personas relevantes de la política, sino otros partidos. Cuestión de Estado ya, contra el terrorismo machista, desprotegidas y separadas. Así es cómo se sienten las mujeres maltratadas y sus hijos y hijas en España. Día tras día somos testigos a través de las noticias como mujeres y menores se le arrancan la vida a manos de sus parejas, exparejas o progenitores.
Para ver a luz es necesario que el gobierno impulse un gabinete de crisis para que sea abordada como prioridad absoluta el que sea cuestión de Estado la lucha contra la violencia machista. El gobierno tiene el deber de frenar esta masacre que mantiene mujeres y menores muertas en vida hasta ser asesinadas. Por eso te pedimos que firmes esta petición para impulsar que actúen de forma urgente y se comprometan a tomar medidas efectivas para la protección de las mujeres maltratadas y sus hijos, hijas desde el Parlamento. Desde la asociación hemos propuesto un manifiesto que comprende de diversas medidas que garantizan una adecuada protección en el marco de la violencia de género, visualizando el resto de violencias machistas que se ejercen sobre las mujeres, impulsando la especialización de la ley en base a cada tipo. Los puntos claros a la continuación son 25 puntos. 1. Impulsar una ley integral de violencia machista en el que se contemple la figura de feminicidio y en la que se incluya la LIVG 2004 como capítulo de la misma, añadiendo la LIVT, trata y explotación sexual, y otras, hasta obtener una ley específica que trate con especialidad cada una de las violencias machistas. 2. Ser reconocidas las afectadas por violencia de género como víctimas a las que se le debe proporcionar las mismas ayudas que las establecidas para las víctimas del terrorismo. 3. El reconocimiento inmediato como víctimas a aquellas mujeres a las que se les asesinó a sus hijos e hijas en el marco de la violencia de género, reconociendo una pensión indefinida y compatible para las mismas. 4. El reconocimiento como víctimas al entorno de las mujeres víctimas de la violencia de género con el que mantengan convivencia en él durante de las agresiones o asesinatos. 5. La videograbación de las declaraciones de los menores para frenar la revictimización en los procesos por violencia o abuso. 6. El Estado velará por la recuperación de las víctimas mientras dure el proceso judicial, sin limitaciones en la concesión de ayudas hasta conseguir su recuperación y final del proceso judicial. Reconocimiento del 100% de la orfandad a los o las huérfanos y huérfanas de la violencia de género. 7. Se impulsarán las formas de acuerdo que independice y recupere a las víctimas desde el momento de la denuncia. Colegios de psicólogos, hoteles, bancas, empresas, policía local, siendo la base principal para la concesión de las subvenciones hasta gobiernos locales y autonómicos. 8. Revisión inmediata de aquellos expedientes de mujeres víctimas de violencia de género en los que grupos de infancia menores hayan intervenido separando a las madres e hijos por motivos económicos. Reestructuración inmediata de la unidad familiar. 9. El Estado se hará cargo de las pensiones alimenticias de los menores para evitar el mal uso de los maltratos en sedes judiciales, frenar el maltrato económico y desamparo del menor. 10. El Estado se asegurará de que ninguna mujer o menor pueda ser sometida a la mediación con su agresor bajo ningún concepto, contraviniendo la ley integral. 11. Se legisle prohibiendo la guarda y custodia de cualquier tipo, así como el régimen de visitas a favor de maltratadores, cuando hay indicios de maltrato, negligencia u abuso. Se incluirá expresamente como perceptivas en las que se deben adoptar de acuerdo con el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 12. Ante indicios de violencia de género no podrá ser aplicable el cumplimiento de deberes familiares ni la custodia compartida. Las mujeres víctimas de violencia de género se presentan a juicios penales directamente. Tras el intento de proteger a sus hijos o hijas o ante la negativa de estos a relacionarse con el maltratador, llegando en muchos casos a pagar más condena que sus maltratadores. El cese de la obligación que se le impone a los menores a relacionarse con el maltratador. 13. Revisión inmediata de los expedientes contaminados por el científico y rechazado, síndrome de alienación parental y apertura de expedientes sancionadores para aquellos operadores o profesionales que han fomentado estas prácticas, destrozando vidas de madres e infancias. 14. El Estado reconocerá la querulancia ISAP, con su seudónimo, como una de las tantas formas de violencia que se ejerce hacia la mujer, las formas inmediatas de jueces y fiscales en su detección, obligando a las mismas a la apertura de diligencia por violencia de género. 15. Pérdida de la patria potestad para los maltratadores, sin derecho a visita. 16. Endurecimiento de la ley, condenas y cumplimiento íntegro de las mismas. 17. Aplicación inmediata de los protocolos de Estambul. 18. Modificación de la base de sistemas de concesión de subvenciones
cuyas bases principales sean el acompañamiento, apoyo, protección e inserción laboral para las asociaciones, fundaciones, empresas. 19. El cese del mandato institucional y sí a la profesionalización eficiente, continua y previa para los operadores del circuito judicial de violencia. Creación obligatoria de juzgados de violencia específica con cada 1000 denuncias por comunidad. Los operadores judiciales deberán pasar previas pruebas psicológicas para el acceso a estas plazas, al objeto de determinar actitudes y posibles prejuicios en la relación a la violencia contra las mujeres. 20. Dotación inmediata de medios personal especializado y grupos específicos en los cuerpos policiales a las 24 horas del día, los 365 días al año. 21. Sanciones para todos aquellos operadores, instituciones y empresas que incumplen los protocolos y primas para cualquier que los cumpla. 22. Instamos a los jueces a que hagan una relectura del interés superior del menor en consonancia de las directrices del CGPJ y desintoxiquen el circuito judicial de estereotipos machistas y se formen en género. 23. Encuesta anónima de evaluación a realizar por las mujeres contratadas sobre la actuación y valoración del trato recibido de policías, jueces, funcionarios judiciales y peritos. Los resultados de las calificaciones globales servirán para establecer como mérito o desmérito en ascenso o traslado. 24. Participación y voz de las mujeres ve la luz, que es la asociación que comenté antes, en todas de las sesiones de su convención del 2017 que impulsará cambios en la ley de violencia de género. 25. Inclusión de estos 25 puntos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gracias. Grupo Mixto. Sí, nuestra posición al respecto de la moción presentada, la propuesta junto con la enmienda aceptada por el Grupo Socialista que ha sido presentada por Si se puede, es la de apoyar la misma, puesto que nos seguimos encontrando con un día en el que se conmemora, que no es solo conmemorativo, sino que además es reivindicativo. Nos encontramos ante un año, el 2017, que está siendo un año negro en cuestiones de violencia de género. La semana pasada, en 5 días, murieron 4 mujeres. Además, se empezaron a dar cifras que, si se confirman, nos vuelven a retrotraer a los peores momentos del histórico y nos ponen en el año 2004, como si todas las políticas que se hubieran realizado hasta ahora no hubieran tenido ningún efecto, al menos en lo referente a violencia. Quiero hacer hincapié en 2 cuestiones, en este caso en violencia y en empleo femenino. Y nos encontramos con un 2017 en el que también otra de las grandes piedras angulares, otro de los grandes problemas con los que nos encontramos, es que la igualdad laboral no se está consiguiendo. Cuando parecía que empezaba a materializarse un crecimiento continuo, lo cierto es que el mismo se ha paralizado y se ha revertido de una forma preocupante hasta tal punto que las tasas de desempleo femenino están empezando a superar incluso tasas previas a todas las políticas de empleo, de generación de empleo que se han hecho en los últimos años. Eso al final demuestra que las políticas de igualdad están yendo en un mal camino o que las que está habiendo son insuficientes. Ya el año pasado, desde el Grupo Mixto, hicimos una reflexión sobre que a lo mejor tendríamos que empezar a replantearnos todo, porque puede que parte de las políticas que se estén materializando mal, o se esté errando el tiro en el sentido en el que tienen que ir las mismas. En todo caso, en todas las iniciativas planteadas, tanto en el acuerdo planteado por parte del Partido Socialista como en el de Si se puede, entendemos que hay muchas buenas y excelentes iniciativas para intentar generar un camino en el que el Día de la Mujer, el 8 de marzo, el Día Internacional, se convierta más en un día festivo que conmemorativo. Por ahora sigue siendo conmemorativo netamente y desafortunadamente entendemos que tiene que ser así por estas cifras que nos han relatado y por lo que les acabo de comentar. Por ello, la posición del Grupo Mixto es apoyar este tipo de propuestas, porque si bien las mismas muchas veces redundan en cuestiones planteadas en años anteriores, no abundan en el sentido de que siguen siendo necesarias. Nada más. Muchas gracias. Bueno, tengo que decirlo porque creo que es una cifra. Ha sido asesinada una mujer, por tanto ya suman 20 mujeres asesinadas. Creo que es una cifra espeluznante y que
y que es reflejo de que el haber abandonado las políticas de igualdad y las políticas contra la violencia de género respecto al presupuesto y los recursos destinados a estas políticas y estas leyes hacen que cada vez estemos más desprotegidas. Qué duda cabe que siempre resulta útil recordar verdades como estas, ¿no? Que sigue existiendo la brecha salarial, una realidad innegable, que nos guste o no, sigue siendo la necesidad establecer las cuotas, o también de reflejar que cuando las mujeres ocupan un lugar activo en la sociedad, esta también avanza. Pero a estas alturas de curso contraponen el testimonio de una mujer que ha elegido no tener hijos y triunfar profesionalmente a otra que ha decidido hacer un parón en su carrera para criar a sus hijos. Se nos antoja de una simple mayúscula. Hay diferencias en estas dos mujeres respecto al acceso al trabajo. Desde 2010, la dotación presupuestaria de las políticas que tienen que responder a la violencia machista se ha reducido en más de 6 millones de euros. El gobierno alega que ha incrementado las ayudas y la atención social a mujeres que sufren violencia. Esto no es suficiente porque la acción pública no está consiguiendo frenar los feminicidios. Esto debe entenderse. Se trata de una situación urgente y extremadamente importante, que requiere recursos económicos y que permitan poner en marcha las acciones para conseguir transmitir a la sociedad que la violencia machista no será tolerada. Es un mensaje que requiere medidas del ámbito de acción pública. Estamos hoy otra vez volviendo a presentar propuestas en que no solamente tiene que ser una declaración de intenciones, sino una declaración de hechos. Consideramos que la propuesta del PSOE está completa, pero nos faltaba ese enfoque local, que creemos que desde una base local en la que creemos un movimiento de educación hacia ¿por qué no?, hacia la equidad, hacia la igualdad y hacia el ámbito feminista, pueda generarse un cambio en la sociedad. Por eso hemos decidido presentar esta enmienda. Gracias. Partido Popular. Sí, buenas tardes. Después de escuchar los datos que han dado de violencia de género mis compañeros, pues es difícil, o se me hace complicado decir lo que voy a decir, pero bueno, al fin y al cabo hay dos puntos que nos provocan controversia en la moción que propone el Partido Socialista. Son el punto 6 y el punto 7 de los acuerdos. El primero habla de derogar la reforma laboral, una reforma laboral que ha conseguido bajar el paro en España considerablemente. Hoy se ha conocido el dato del mes de febrero, 9.355 parados menos a nivel nacional. El paro no entiende de hombres ni de mujeres, entiende de menos desempleados y es un dato positivo. Es cierto que la calidad del empleo no es la que debería ser, eso es cierto, pero bueno, son pasos que se dan hacia adelante y todo lo que sea avanzar consideramos que es positivo. Es el segundo mejor dato del mes de febrero desde el año 2005, época de la bonanza económica y todo eso, recordemos, no hay que tener falta de memoria. El punto 7 habla de derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, tampoco estamos de acuerdo. Entonces, pues, si aceptaran la enmienda de quitar estos dos puntos dentro de sus acuerdos, el Partido Popular votaría a favor y si no, pues nos abstendremos. Sí, se piensa. Buenas tardes. Desgraciadamente, pues celebrar o conmemorar el día 8 de marzo pues no es a gusto de todos nosotros, pero sí es cierto que hay que recordar y la igualdad, la equidad, etcétera, para que todas esas políticas sociales pues se lleven a acuerdo. Nosotros a nivel local, que soy la concejal responsable del área, tenemos unas diferentes actividades, sobre todo enfocadas a los jóvenes y a la parte educativa, para que todo esto, pues, esta alerta social poco a poco vaya desapareciendo. Haciendo referencia pues a la moción del Partido Socialista y a la de Si se puede, nosotros también, cuando la hemos estudiado, el punto del 7 y el 8, lo de derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y la retirada del anteproyecto de corresponsabilidad parental, nos gustaría que nos explicaras, si puede ser, en este punto, para nuestra intención de voto.
porque sí es cierto que estamos de acuerdo con todo, pero en estos puntos pues nos falta información y también coincidimos con el Partido Popular. Si nos puedes explicar el Partido Socialista. Gracias. Bueno, extrañas coincidencias a veces, ¿verdad? A la hora de ponerse de acuerdo hasta las enmiendas. Pero bueno, como bien saben ustedes, no es la primera vez que el Partido Socialista trae una moción tipo que suele emanar en cascada, con datos separados, donde se refleja este tipo de leyes como partes que inciden en todos esos datos que arrojan en la parte positiva. Evidentemente la situación que se encuentra, la desigualdad en este país, no solo viene dado por indicadores aislados, es un conjunto de actuaciones desde que está el gobierno del Partido Popular y que han incidido y que parte de esa corresponsabilidad la tiene la propia reforma laboral y que desde un principio, pues porque ha sido impuesta, no ha sido consensuada como antes cuestiones. Perfectamente son los datos en los que nos podemos avalar, igual que incluso el anteproyecto que podríamos desmenuzarlo, se me estaban juntando los términos, pero habría que estudiarlo en detalle para saber qué partes de esas normas son las que inciden en la desigualdad. Los datos que ha aportado la compañera, incluso el portavoz del Grupo Mixto, arrojan lo suficientemente luz como para tener un posicionamiento claro ante las políticas de igualdad y las políticas a la hora de la justicia de género. Claro, no entrar en el detalle con qué no estoy de acuerdo para intentar desvirtuar el sentido de lo que aquí se trata. Estoy de acuerdo con la exposición que ha establecido el Grupo Municipal Si Se Puede, en el sentido de que debe ser una corresponsabilidad del ámbito local, y sé, y me consta, no solo conmigo, sino que siempre han habido esfuerzos desde el Ayuntamiento, con sus diferentes concejales al frente, para avanzar en políticas de igualdad e intentar que circunstancias como la cifra que hablan de, y que alguna ha habido en Tacoronte en la historia, desgraciadamente, no se lleven a cabo, pero todo pasa hasta por la propia reforma de la educación, que ahora que la misma ni siquiera está en esta parte de acuerdo. Todo parte por la propia educación y desde el principio de valores y constancia, y crear un mundo justo donde todos podamos convivir sin pensar que por ser hombre o mujer puedan haber diferencias. No vamos a quitar ninguno de los acuerdos, no los vamos a quitar, porque sería una falta de respeto al propio trabajo que se hace desde la propia partido. Y es como bien podríamos enriquecerla con las aportaciones de los demás, pero desde luego en ningún momento vamos a quitar ninguno de los puntos, tanto por la parte que corresponde a Coalición Canaria, PNC, como al Partido Popular. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, yo quiero cerrar el debate y voy a intervenir. En primer lugar, me parece de todo punto improcedente el comentario del portavoz del Partido Socialista sobre acuerdos, y más después de llevar un año viendo, sí que acuerdos, la verdad que bastante increíbles. En segundo lugar, seguimos sin escuchar ni un solo motivo por el que tiene que ver el Día de la Mujer con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, porque yo quiero recordarle aquí a todos los vecinos que están en el pleno y a todos los miembros del pleno que justo el Partido Socialista fue el único partido, el único grupo de este ayuntamiento que votó en contra de pedirle al Ministerio que a los ayuntamientos saneados se eliminase esa ley y la regla de gasto. El Partido Socialista de este ayuntamiento fue el único que votó en contra. Y ahora, por el Día de la Mujer, que no sabemos qué tiene que ver, sí que apoya que nos eliminen la regla de gasto. Hombre, nos alegramos muchísimo, aunque no sabemos qué tiene que ver una cosa con la otra. Nos alegramos que se intente eliminar la regla de gasto, que fue lo que el grupo de gobierno trajo aquí a pleno y fue aprobado por todo el grupo, menos por el Partido Socialista. El que hoy, casualmente, dice que por el Día de la Mujer, a ver si tengo más que dar a lo largo del año, que hoy por el Día de la Mujer se elimine esa regla de gasto. Estamos encantados, aunque no nos han dicho ni medio punto los motivos de incluir esto. Nosotros, como lo que nos interesa es la mujer, independientemente de que se elimine o no se elimine la regla de gasto, que nos gustaría que se eliminara,
pero que no tiene que ver nada con el Día de la Mujer, pero por el Día de la Mujer sí que votaremos a favor, no por la exposición, que parece más un panfleto electoral, porque lo que se habla es de lo que ha hecho el Partido Popular y lo que haríamos nosotros. Y yo quiero recordar aquí que Franco hace ahora que se murió 42 años, y que de esos 42 años, 22 ha gobernado el Partido Socialista, 14 Felipe González y 8 Zapatero. Entonces, hombre, si en 22 años de 40 no lo hemos resuelto, la verdad que venir hoy con un panfleto de haré, yo creo que habría que decir haberlo hecho en 22 años, no en 22 semanas, en 22 años que se ha gobernado, y que no tiene que ver nada el Día de la Mujer con esto. A nosotros nos hubiese gustado más una moción generalista sobre el Día de la Mujer, sin que esto sea un enfrentamiento a nivel de Estado, que parece, porque bueno, como ha reconocido el propio portavoz, viene de las altas esferas del partido, un enfrentamiento PSOE-PP que en el Día de la Mujer en Tacoronte nosotros por lo menos no. Bien, pasamos a votación. No, yo sí quiero la palabra, si puede ser. Pues tiene usted la palabra. Alcalde, ¿cómo se nota que cada día se encuentra usted mejor? Se ve más fuerte, más orado. Si usted considera que está y que esto es un panfleto, lo primero es que es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Cosa que sale de su boca, no de la mía. Usted maltrata una sigla que tiene 140 años de historia, que gracias a las políticas de este partido usted pudo estudiar, y a los esfuerzos de su padre, supongo, pero gracias a las políticas de este partido. Es una falta de respeto llamar panfleto al trabajo de otras formaciones políticas diferentes a los suyos. Usted mezcla las cosas. Una cuestión es que el Estado pueda derogar una ley que a usted le conviene para poder coger los dineritos de los tacoronteros y gastarlos a su gusto y capricho, y otra cosa es una ley que le quita las competencias en materia de mujer a los ayuntamientos, que es a lo que nosotros nos referimos y sí tiene que ver. Punto número 1. Si usted tanto cree en los derechos de la mujer, ¿dónde está la propuesta del alcalde y del Caria? ¿Dónde está la propuesta? Se tiene que agarrar a una de la FECAN que luego la traerán a debate. ¿Dónde están las iniciativas en materia de mujer a este pleno por el Día Internacional, que las veremos aparte de una excursión que he visto por ahí? ¿Dónde están los acuerdos institucionales? Aproveche el marco perfecto y explíquele a los tacoronteros qué piensa hacer con el Día Internacional de la Mujer, si tanto cree en ellas. No maltrate de esa manera tan sobrada, característica de su persona, el trabajo de 140 años de historia y de personas que murieron represaliadas por un dictador que acaba de nombrar usted. Que estamos en democracia, alcalde, no hace falta que venga ahora, que parece que el mundo no existió anterior a usted. Es más, yo es que, vamos, no salgo de mi asombro. Eso por un lado, y en cuanto a la reforma laboral es más que evidente, los datos son sobrados. Pero no solo porque ahondan las políticas de desigualdad, podemos ver la copa medio llena o medio vacía, pero los datos son los datos. Y los números que arrojan con reforma laboral, desde que está el Partido Popular, lo llama usted como lo quiera llamar, alcalde. Lo llame como lo quiera llamar, desvíe la atención donde la quiera llamar. Son espeluznantes. Son espeluznantes. Y la reforma laboral ahonda, porque hace que crezca la desigualdad en eso. Y hoy, precisamente, hoy, un eurodiputado se ha atrevido a decir, con políticas como usted desempeña, a decir, vamos, justificando que una mujer deba ganar menos dinero en el ámbito laboral. Es que me parece que con esas actitudes, alcalde, pues acabaremos haciendo justo lo contrario que persigue un manifiesto, que lo que uno que intenta con la buena fe de todo el mundo generar sensibilidad para las políticas de igualdad. Y usted, en su línea, siempre creando la crispación a beneficio propio, y el que mezcla las cosas es usted. Nada tiene que ver el 8 de marzo con manejar las cuentas, nada tiene, nada. Lo que pasa es que usted le puede la forma y le puede los intereses que desde luego están a años luz de lo que consideran y de lo que necesitan los tacoronteros. Muchas gracias, cuando usted quiera. Bien, don Carlos, y ya para ahora sí que para cerrar el debate. Mire, primero yo no estudié gracias al PSOE, porque lamentablemente tengo una edad que cuando acabé la carrera todavía vivía el dictador, desgraciadamente para mí. O sea que no estudié gracias al PSOE, eso de entrada. Estudié gracias al trabajo de mi padre y de mi madre y al mío, que trabajaba al mismo tiempo que estudiaba. Dice usted que es una falta de respeto al escrito. Mire usted, esto es un panfleto electoral. Podrían haber presentado un escrito, ya que lo nombra como el de AFECAN, totalmente aséptico, sin entrar a que haremos, o han hecho. Eso es lo único que le he dicho.
Y si hablamos de falta de respeto, aquí no hay mayor falta de respeto que la suya, que no para de insultar en cada una de sus intervenciones. Sí, señor, y una falta de respeto continua. Como se está grabando, pues sería conveniente que se repasase el vídeo de vez en cuando para que se vea sus propias declaraciones. Aquí quien único falta de respeto es usted, empezando por su primera intervención de hoy, que debe ser, primero, que le falló el subconsciente, se ve alcalde, yo lo entiendo, y segundo, el hacer el comentario fuera de tono de que se ven los acuerdos. Mire, nosotros no hemos hablado con ningún partido para saber cuál iba a ser nuestra posición de grupo en una propuesta de una moción. Para nada. Usted sí que lo ha hecho en otras ocasiones. Usted sí que lo ha hecho. Así que no nos venga a dar lecciones. No nos venga a dar lecciones. Y menos usted. Bien, pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Dos. Punto quinto, propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre becas y ayuda al estudio. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Bueno, voy a leer otra propuesta, aunque me la maltraten y la traten y tilden de panfleto, de populismo, pero son gracias a este tipo de propuestas donde por toda la geografía nacional, a través de los ayuntamientos, donde se genera una sensibilidad, donde se escucha y donde se respeta la opinión de los demás. Y bueno, y al que se pica es porque es jocón. En fin, una política educativa basada en la equidad es la única que nos hace a todos iguales, independiente de nuestras condiciones socioeconómicas, y uno de los instrumentos fundamentales para conseguirlo es la política de becas, que llegue a todos aquellos ciudadanos con problemas económicos para poder estudiar. Porque a veces nuestros padres no tienen los recursos económicos suficientes para poder estudiar, entonces quieras que no, una política de becas en aquellas familias que carezcan de esos recursos, pues viene bien. La combinación de recortes presupuestarios, reformas legales y decisiones de gestión han conducido a un cambio de modelo que implica una regresión importante en un derecho fundamental como es la educación, sacrificando la equidad que había constituido una de nuestras mayores fortalezas educativas y dejando un futuro de oportunidades educativas accesible para unos pocos. Uno de los capítulos de mayor regresión es el de las ayudas y becas al estudio. Entre las primeras medidas que tomó el gobierno del Partido Popular en estos 5 años negros para la educación en nuestro país está la promulgación de los reales decretos, el Real Decreto Ley 14 del 2012, el 20 de abril del Reglamento de Modificación de los Precios Públicos de las Tasas Universitarias existentes hasta este momento, y el Real Decreto 1000-2012 de 29 de junio, que modificó totalmente las condiciones para poder ser beneficiario de una beca de estudios. A partir del curso del 2012-2013 se produce una auténtica discriminación hacia los alumnos becarios, ya que ahora se les exige, además de cumplir umbrales de renta y patrimonio, una nota media de un 5,5 puntos para bachiller y un 6,5 puntos para una beca universitaria, rompiéndose la igualdad hasta entonces de que con un 5 podían estudiar los que tenían recursos económicos y los que no, mediante becas. Las modificaciones y regresiones en el sistema de becas y ayudas al estudio, acompañado de una subida desproporcionada de los precios públicos de matrícula universitaria, ha supuesto una combinación letal para miles de estudiantes que han visto como la crisis hacía estragos en sus economías familiares, dificultando de manera injusta su posibilidad de acceso a la educación universitaria. Los precios públicos de matrícula y el sistema de becas y ayudas al estudio forman un binomio central para la garantía de la igualdad de oportunidades y deben asegurar en conjunto que ninguna persona deje de estudiar por carecer de recursos económicos. Pero no solo se les castiga a los que menos tienen exigiéndoles más notas que a los que no necesitan becas, sino que además se les rebaja la cantidad de la misma. Este nuevo sistema crea además incertidumbre, ya que se divide la beca en una cantidad fija y otra variable, dependiendo este último de las existencias de recursos económicos, por lo que los alumnos no saben al comenzar el curso la cantidad que van a recibir. Con este Real Decreto se rompe con la consideración de la beca como derecho subjetivo para todos los alumnos que aprueban y que se dispongan de recursos económicos, ya que ahora va a depender de la cantidad económica presupuestada. En estos 5 años la cuantía media de las becas ha bajado en más de 15%, y en las becas compensatorias dedicadas a aquellos alumnos con menos recursos económicos y que necesiten residencia para estudiar una carrera universitaria, la bajada ha sido de más de un 40%.
Estas medidas, junto a la subida de las tasas universitarias, ha ocasionado que más de 100.000 alumnos hayan sido expulsados del sistema educativo. Además del nuevo sistema, ha tenido enormes dificultades de aplicación por la falta de coherencia, previsión e incertidumbre. Entre las más graves están el retraso del pago de las becas, una disminución generalizada en la cuantía de las mismas, a la que se añade la imposibilidad de conocer con suficiente antelación la cuantía y, por tanto, la dificultad de reclamar en caso de recibir la dotación inferior. Esta reforma ha sido también un ejemplo de la falta de diálogo y participación de la toma de decisiones de las políticas en materia educativa. La reforma del sistema de becas implantada por el Partido Popular ha sido una decisión unilateral que ha obviado no solo a las partes afectadas, sobre todo al alumnado, sino que además ha incumplido la propia normativa que obliga a convocar el Observatorio de Becas, foro pertinente para la toma de decisiones en esta materia, creado a través del Real Decreto 1220 del 2010 de 1 de octubre. Por todo ello, el Grupo Municipal PSOE de Tacoronte presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente propuesta, instando al Gobierno de España a convocar con carácter urgente el Observatorio de Becas creado a través del Real Decreto 1220-2010 de 1 de octubre. Dicho observatorio emitirá un informe preceptivo antes de las convocatorias anuales de becas y ayudas al estudio, modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero sentido de las mismas como derecho subjetivo, sin que ningún estudiante que cumpla los requisitos se quede sin beca por cuestiones presupuestarias, modificar los requisitos académicos actuales para la obtención de una beca, proponiéndose que sean los mismos que para cualquier alumno no becario, para lo que se restablecerán los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1721 del 2007 de 21 de diciembre de becas y ayudas al estudio personalizadas, establecer criterios claros, objetivos y ponderables para su obtención, de tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si le es concedida en el caso de cumplirlo, hacer la convocatoria anual de beca inmediatamente después de la publicación del Real Decreto de beca, de forma que la resolución y el pago de las mismas se realice antes del comienzo del curso, revisar los umbrales de renta y patrimonio para el derecho a una beca, siguiendo lo recogido en los dictámenes a la convocatoria de becas y ayudas al estudio aprobadas y emitidas por el Consejo Escolar del Estado y adaptándolas a las circunstancias en cada momento, y no computar en el límite patrimonial familiar fijado en 1.700 euros las subvenciones o prestaciones económicas concedidas a las administraciones públicas que tengan por finalidad atender situaciones de necesidades sociales puntuales, urgentes y básicas de subsistencia, eliminar las trabas establecidas para las becas Erasmus con los nuevos requisitos, recuperando los anteriores y ampliar los ejercicios sucesivos de los créditos presupuestarios destinados para este programa, crear una beca de rescate que permita que aquellos alumnos que hayan tenido que abandonar los estudios por los criterios académicos introducidos en la reforma de 2012 se puedan incorporar a un sistema universitario, ofrecer una modalidad de ayuda específica para aquellos alumnos que necesiten realizar la acreditación lingüística y que actualmente es el nivel B1, impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo para que realicen estudios de posgrado en universidades públicas, recuperar las dotaciones presupuestarias destinadas a la convocatoria de becas Seneca de movilidad nacional y que fueron eliminadas en el curso 2012-2013, y por último promover en el marco de la Conferencia General de la Política Universitaria y del Consejo de Universidades de nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula equitativa y que permita mantener un marco coherente de precios del conjunto del Estado, tanto para los grados de máxima como la mínima experiencia y en los másteres, asegurando así la igualdad de oportunidades que conlleva una reducción en el precio de las mismas. Como decía anteriormente, esto es una de las propuestas, marco tipo, que el Partido Socialista pues, hace llegar a todos sus grupos municipales y grupos que representan diferentes instituciones en el ámbito insular o en el ámbito regional. Pero bueno, si consideramos, antes de que me vayan a quitar algún punto de los acuerdos, por falta de contenido, por falta de explicar los datos, yo me comprometo al siguiente pleno, si queremos podemos hacer un monográfico referente a este tema o traer a algún compañero especializado en la materia y podemos estar aquí el tiempo que consideren necesario a hablar del por qué es necesario seguir trayendo este tipo de propuestas para seguir debatiéndolas y quitando al Estado a cambiar las políticas en materia de becas. Gracias. Grupo Mixto. Sí, vamos a ver, el posicionamiento del Grupo Mixto va a ser a favor de la propuesta planteada, como no podía ser de otra manera, dado que incluso en las últimas elecciones generales
en el caso, por ejemplo, de Nueva Canarias, que concluimos en coalición electoral con el Partido Socialista, defendimos estas medidas dentro del programa general de la candidatura para las provincias canarias. En todo caso, sí que habría que puntualizar ciertas cuestiones que se nos están escapando y que tienen que ver con este asunto de las becas y de ayudas al estudio que la opinión general pues se está perdiendo. El presupuesto del año 2016 del Estado destinaba para becas generales, todas las que son destinadas al estudio, tanto las Erasmus como las genéricas, ya sea para primaria, secundaria o universitarias, 1.416 millones de euros. Esa cantidad, que evidentemente es una cantidad importante, era la mayor de la historia, curiosamente, desde que la última se había tocado en el año 2013. Pero curiosamente nos encontramos con que el sistema de becas que se ha articulado a posteriori, desde el año 2012 hasta la actualidad, hace que menos personas puedan acceder a las becas. Nos estamos encontrando con un presupuesto de becas que, si bien es el mayor de la historia, 1.416 millones, tiene un nivel de ejecución muy bajo. La mayoría de las becas no se están entregando. Y nos encontramos con que esos 1.400 millones resulta que tienen un 67-70% de ejecución presupuestaria. Con lo cual hay un 30 y pico %, más de 300 millones de euros, que no se están repartiendo. ¿Por qué? Porque se ha planteado un nivel de renta que no se ajusta a las familias españolas, y la verdad es que hay que reconocer que encima las familias españolas están bastante mal, pero a pesar de ello cuesta cumplir los requisitos, y además no se está cumpliendo con los requisitos académicos que se elevaron porque se estimaba que teníamos que tener mejores expedientes académicos para acceder a las becas de todo tipo, aunque curiosamente el problema del presupuestario del Estado no está en las becas, está en otras cosas. Al final, dentro del presupuesto general del Estado, las becas seguramente son el perejil de la tortilla. Pero bueno, fue una de las medidas sobre las que se quiso actuar. La propuesta que plantea el Partido Socialista, hay cosas que son muy interesantes y que efectivamente nos tienen que llevar a reflexionar. Y es que hay que revisar los umbrales de renta y de patrimonio, porque ahora mismo las becas se están dando de una forma injusta. Hay que eliminar las trabas que se han establecido para las becas Erasmus. Hubo un momento en el que se planteó que era mejor que los estudiantes españoles no salieran de España, y se empezaron a poner trabas de tal manera que hay incluso convenios Erasmus que están quedando desiertos, sencillamente porque las ayudas no se pueden dar, porque las trabas que se han impuesto son incumplibles. Y después, una cuestión fundamental que se ha generado últimamente, y es que casi para cualquier tipo de trabajo o de cierto tipo de requisitos de titulación se está solicitando la acreditación lingüística del B1, y no hay ningún tipo de ayuda para obtener dicha certificación, incluso aun cuando el sistema educativo supuestamente nos garantizaba un cierto nivel de idioma. Entonces, dentro de todas las iniciativas, estas son muy interesantes, pero es interesante la propuesta en líneas generales, porque sí que efectivamente el sistema de becas ahora mismo no es nada justo. Hacen falta becas más flexibles, no sobran estudiantes, faltan ayudas para que los mismos estudien, y lo que no se puede hacer es aplicar una política de a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, exigir a la gente que se prepare mal, pero no acabar otorgando ayuda para que efectivamente lo consigan hacer. Como dijo Benjamin Franklin, una inversión en conocimiento paga el mejor interés posible. Y es que la inversión en educación es una inversión que revierte en la sociedad de una forma importante. Creemos en las becas, creemos en el estudio y creemos en que efectivamente las ayudas en la educación cambian muchísimos problemas de nuestra sociedad. Por lo tanto, apoyamos la propuesta y la hacemos nuestra en todos los sentidos, porque cada uno de sus puntos lo entendemos integral. Pues gracias. Si se puede. Bien, desde si se puede, vamos a apoyar la propuesta, porque una vez estudiado todos los acuerdos, consideramos que son acuerdos adecuados y actuales. Estoy de acuerdo con el tema del umbral, que hay que revisarlo, que hay mucha gente que se está quedando fuera gracias a esta cuota. Después también el tema del Erasmus es algo que es escandaloso, y sobre todo porque está creando una desigualdad en los estudiantes, ya no solo de los que se van del lugar de residencia, sino los propios tienen
lugar de residencia, que a la hora de trasladarse a la universidad o a la hora de poder estudiar lo están viendo, está resultando muy difícil. Por tanto, vamos a apoyar la propuesta. Gracias, Partido Popular. Sí, nosotros vamos a apoyar la propuesta del PSOE y de hecho, como muestra un botón, en los recientes presupuestos debatidos recientemente aquí, gracias a la intervención del Partido Popular, pues se consiguió aumentar la partida en 35.000 euros, la partida dedicada al bonus para jóvenes estudiantes y ayuda económica del estudio. Entonces, pues, vamos a votar por supuesto a favor. Muchas gracias. Nosotros también vamos a apoyar la moción y solamente quiero añadir, cuando hay dudas en alguna moción, es normal que se pregunte para quitar las dudas. Eso era lo único y este es el lugar y el momento para responder. Solamente era aclarar. Gracias. Gracias. ¿Votos a favor? Sexto punto, asuntos de urgencia. Tienen todos una moción que traigo por urgencia por un motivo. Antes de votarla, quiero explicar el motivo del traslado por urgencia. Y el motivo es muy sencillo. Llegó ayer de la FECAN, lamentablemente la FECAN no la ha enviado antes, llegó ayer de la FECAN cuando estaba enviada la convocatoria. Y por otra parte, lo que es evidente es que si lo dejamos para el próximo mes, está ya totalmente fuera de lugar. Ese es el motivo por el que proponemos que se debata hoy, teniendo en cuenta que es una propuesta de la FECAN por el día de hambre. Bien, ¿voto a favor de debatir la moción de la FECAN? Por unanimidad, bien. Por mi parte, la defensa es elemental. El traerla... Bueno, sí. El motivo de traerla es porque lo propone la FECAN y además, como ya dije antes, totalmente aséptico. Lo único que habla es de instalar el gobierno del Estado a la puesta en marcha de medidas legislativas que permitan la desaparición de la brecha salarial, instalar al Gobierno de Canarias a llevar a cabo medidas de seguimiento de fiscalización sobre el cumplimiento de las cargas de trabajo o cualquier tipo de discriminación a través de la inspección de trabajo, aumentando su presencia en las empresas, instar a las asociaciones empresariales y sindicatos a establecer líneas de trabajo encaminadas a la concienciación del empresariado y las personas trabajadoras sobre la promoción de la corresponsabilidad familiar, y dar toda la moción al Instituto Canario de Igualdad, al Ministerio de Empleo y Seguridad y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Como ven, más escéptica imposible y preocupándose exclusivamente por la mujer. ¿Hay alguna intervención? Pasamos directamente a votación. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Por la medida. Bien. Siguiente punto, dación de cuentas de la aprobación de decreto. Bien. Dación de cuentas del grupo municipal, si se puede, comunicando las portavoces de los miembros de las comisiones informativas. Todos, ¿no? Pasamos a ruegos y preguntas. Si se puede. Luego, en relación con las obras de reclamación de algunas vías del municipio, rogamos que señalicen mejor con más claridad las citadas obras. Un ejemplo de la señalización lo mismo en la calle Primera del Cantillo, donde por cierto hay un hueco enorme en unas alcantarillas, con consiguiente peligro para los vehículos y sobre todo para los ciclistas y motoristas. Rogamos adoptar las medidas necesarias para evitar los riesgos de una mala señalización y evidentemente que se solucione el bache en la alcantarilla. Preguntas. Primera, en sesión plenaria celebrada el pasado 6 de febrero de 2017, el Ayuntamiento de Tacoronte acordó aprobar la moción presentada por Si se puede con la enmienda propuesta por Tacoronte, mediante la que se reprobaba al concejal Honorio Román Marichal Reyes por su falta de ética política y el propio alcalde presidente de la Villalorta, pero haber sido la persona que notificó al citado concejal, como lo dicho en un claro y flagrante caso de compra ilícita de voluntad. Esta moción se incluía además una solicitud al alcalde para que dejase sin efecto los decretos porque se nombraba sexto teniente alcalde, el responsable del área de innovación, había mencionado concejal Honorio Román Marichal Reyes. Al respecto, queremos que se informe al Pleno si se ha satisfecho en referir a solicitud y en caso contrario se expliquen las razones por las que no se ha hecho. La petición fue un ruego que no se atendió por ser una competencia del alcalde. Segunda, ¿cómo van los trámites para poner en marcha el servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia machista que se tiene previsto instalar en la llamada Casa Inglesa? El Cabildo nos informa que ya se ha adjudicado empresa para la contratación del personal. Cuando finalicen los plazos se abrirá el servicio.
Tercera, ¿en qué estado se encuentra la nueva biblioteca que se aprobó en el presupuesto de 2016 cuando se tiene pensado abrirla al público? El ingreso de la parte del Cabildo se produjo en enero por exigir modificaciones en el proyecto. La partida del Ayuntamiento se ha tenido que aprobar de nuevo en el presupuesto 2017. Estimamos que pueda estar en funcionamiento a principios de otoño. Cuarta, ¿cuándo se tiene previsto abrir la biblioteca municipal Serpentín? El servicio se encuentra en proceso de licitación. En cuanto se resuelvan los pliegos, se retirará. Quinta, al principio de este mandato se comunicó al Pleno este Ayuntamiento que se estaba trabajando en el reglamento orgánico. ¿Cuándo se va a presentar este Pleno para que se proceda, si es el caso, a su aprobación inicial? Una vez que se apruebe el reglamento de participación ciudadana, que pronto traeremos a Pleno. Sexta, las ratas campan a sus anchas por todas partes de este municipio. ¿Cuándo se va a proceder a iniciar una campaña intensiva de desnaturación? Como hemos reiterado en varias ocasiones, a través del registro de entrada de este ayuntamiento se puede solicitar el servicio de ratización para todas las zonas públicas del municipio. Séptima, los locales de la Asociación de Vecinos El Casco, calle Ismael Domínguez, se vienen realizando obras desde la semana pasada. ¿En qué van a consistir? ¿A qué instalaciones afectan? ¿Cuál es el costo de las mismas? ¿Qué empresas están llevando a cabo las obras? Son obras de mantenimiento para evitar humedades. El coste no se puede concretar aún porque no se han terminado dichas obras. La empresa es MCR. Octava, ¿tiene conocimiento ese grupo de gobierno que la nueva parada de guaguas ubicada en la vía de servicio junto a la terminal presenta un peligro para la circulación debido a que cuando se encuentra en dicha parada una guagua obstaculiza la visibilidad a los vehículos que acceden a dicha vía por la calle Las Micleras? ¿No es más razonable ubicarse en una parada dentro de la misma terminal de guaguas y así evitar pliegos con la actual ubicación? Fue una decisión de TISA que entendió que era la mejor ubicación con la autorización de carreteras de Cabildo. La parada está totalmente en Alacén y no invade en ningún momento la calzada. Apuntamos fotos para la... Bueno, la novela es exactamente idéntica a la ¿Tiene una pregunta en coche? Sí. Comienzo por Tacoronte. ¿Lo tiene por escrito? Sí, está por escrito. El pasado mes de octubre de 2016, con motivo de la denuncia presentada en el registro por los representantes municipales de Tacoronte y si se puede, a instancia de los vecinos, el Ayuntamiento presentó una obra ilegal en la calle de la Perla número 12 porque Explotaciones y Servicios ERSAM, representada por don Enrique Hernández Moreno, valiéndose de una licencia de obra menor para acople a Red General de Saneamiento, estaba realizando obras sin la debida autorización y licencia, consistentes en la rehabilitación y ampliación de edificación existente, concretamente apertura de puertas y ventanas, construcción de un muro de hormigón, etc. Y además otras obras en barrancos. El precinto de la obra suponía además la necesidad de determinar, según refiere el técnico municipal, si procedería a anular la autorización concedida en el expediente de obra menor referido, número 1925/2016, pero reseñaba algo mucho más grave, el traslado al Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife sobre la edificación apreciada en el barranco para posteriormente iniciar expediente sancionado. Hace apenas 2 semanas hemos comprobado cómo el propietario de la vivienda ha colocado junto al precinto de la obra el cartel de licencia de obra menor de acople a la Red General de Saneamiento, lo cual se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento respondiéndonos que es correcta dicha autorización. La pregunta: ¿cómo es posible que el Ayuntamiento le autorice al propietario, después de presentada la obra por ilegal, a realizar obras de acople y saneamiento de una obra presentada? En segundo lugar, en relación con las obras ilegales cometidas en esta propiedad, en la edificación y en particular la construcción de muros de hormigón edificados en el cauce de barranco, tal y como apreciaron los técnicos del Ayuntamiento en la visita realizada y como denunciamos a esta corporación en escrito conjunto de si se puede ir por Tacoronte a mediados de octubre, es decir, hace casi 5 meses de la puesta en conocimiento de la alcaldía, ¿qué actuaciones se ha llevado a cabo el Ayuntamiento con el Consejo Insular de Aguas para aclarar lo que puede ser considerado como presunto delito medioambiental muy grave? ¿Ha podido el señor alcalde poner en conocimiento del propietario la gravedad de estos hechos o realizar algunas gestiones para aclarar las ilegalidades reseñadas por los técnicos del Ayuntamiento? Escrito de Tacoronte. Ahora vamos a realizar un ruego y una pregunta. Las voy a pasar por escrito, manuscrito. En el pleno ordinario del 1 de diciembre hicimos un ruego para que se solventaran los problemas alumbrados en la calle Morales Clavijo, sin luz durante 7 días de 30 del mes de noviembre. Anoche volvió a suceder. Rogamos se solvente de forma urgente este problema. Añadido a esta cuestión, vamos a hacer una pregunta.
¿Existe algún problema concreto en esta calle del municipio que esté generando este mal funcionamiento del alumbrado de forma tan reiterada? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Se levanta la sesión. Muchas Que no lo había visto. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Mañana clase? Kevin José. Sí, ya me conoce. ¿Qué me ha visto? Por si no se acuerdan Mañana del tiene nombre. clase, ¿no? No, está de vacaciones esta semana. Sí, empiezan el lunes. Empiezan el lunes, así que... Así que la madre a fastidiarse y buscando dónde dejarlo para ir a trabajar mañana. Dime. Que la madre a fastidiarse y buscando dónde dejarlo para ir a trabajar mañana. Es lo que hay, ¿Qué vas a hacer? es lo que hay. Hasta luego. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, terminamos 20 minutos por sábado. Vale. Las 8:10. Yo me imaginé que estaba más eso. Vive licenciada en Derecho. María José Cáceres se llama. Compañera de... Vale. No, es que me lo dijo Cristian.